Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que esté usted con nosotros en este IRSA Vivo. Vamos a sostener una conversación con el delegado único en Guerrero del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien estará con nosotros. Es importantísimo que usted esté con nosotros. ¿Por qué? Vamos a hablar de temas que seguramente usted conoce y que tienen que ver lógicamente con la agenda pública de Guerrero, pero también vamos a hacer énfasis especial en los programas federales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a también cómo pueden acceder los jóvenes, cómo pueden acceder los estudiantes y los adultos mayores a todos estos beneficios que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está promoviendo a nivel nacional. Y para que usted conozca cuáles son los procedimientos para poder estar en estos padrones, es importante que usted esté con nosotros, se informe respecto a cómo pueden ustedes acceder a estos beneficios, pero también, claro, lógicamente hay información que tiene que ver con la vida política de Guerrero y sobre eso también vamos a platicar. Está conmigo también el director adjunto, el director fundador de la agencia de noticias IRSA, don Jaime Irra Carceda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, buenas tardes, don Pablo Amílcar. Buenas tardes. Bueno, pues una vez más, pues bienvenido. Gracias. Estamos ya a un mes con 25 días del gobierno de la Cuarta Transformación. Así es. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, cuando menos yo espero que nosotros en el curso de este programa tengamos sorpresas de su parte. Muy bien. En cuanto a la aplicación o el desarrollo de las políticas públicas del gobierno de López Obrador en el estado de Guerrero, un estado, es decir, con un atraso secular que ya conocemos, es decir, parecería que Guerrero, como dijo alguna vez José Francisco Ruiz Massieu, siendo gobernador, que Guerrero es un estado, así lo dijo en corto, un estado inviable, un estado sin futuro, un estado inercial. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, pues hay problemas, repito, problemas seculares, como imagínense nada más, como el asunto de la famosa pobreza en la zona de la montaña de Guerrero. Es decir, que desde que yo tengo uso de razón, es decir, he estado escuchando lo mismo. Es decir, la pobreza secular en la montaña del estado de Guerrero, entre otros problemas sobre los que seguramente usted habrá de abundar, don Pablo. Don Pablo Amílcar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con la agencia de noticias IRSA. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es muy importante mejorar la comunicación del gobierno. Ayer veía yo una entrevista del presidente donde decía los delegados también deben dar información. Es importante que también se conozca lo que se está haciendo desde el gobierno federal en los estados, no confiarnos en la excelente capacidad de comunicación del presidente, sino reforzar en todos lados, en lo que nos toca, lo que se está haciendo en el estado, lo que se está haciendo en el país, lo que está haciendo el presidente y lo que esperamos que se haga también por la sociedad. Don Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros nació el 2 de julio de 1976, es hijo del político... 74. Sí. Correcto, en 1974 es hijo del político Pablo Sandoval Ramírez, Irma del Carmen Ballesteros Corona, sí, y nieto del luchador social don Pablo Sandoval Cruz. Sí. Es economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y pues actualmente es el delegado único en Guerrero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También es diputado con licencia Así es. de la actual legislatura del Congreso de Guerrero, donde en el 2018 fue coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Dentro de su currículum fue también candidato a gobernador por Guerrero en el 2015. Así es, primer candidato a gobernador de nuestro movimiento y pues obviamente pues conociendo el estado en
en el territorio, lo cual enriquece muchísimo la perspectiva política que se tiene del Estado. Don Pablo, ¿cómo es que opera esta delegación única en Guerrero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el planteamiento que se ha hecho desde la Presidencia de la República es que el gobierno no se debe visualizar como un aparato que viene de arriba a modificar la realidad, sino que tiene que ser una respuesta precisamente desde abajo, construir con la sociedad lo que se requiere para modificar las condiciones del país, pero obviamente empezando desde las comunidades. No estamos planteándonos que se va a cambiar a partir del esquema macro, que es, digamos, el esquema que se ha intentado en las últimas décadas. El adecuar las realidades locales a un modelo que se trata de imponer desde diversos puntos de vista, económico, social, cultural, etcétera, sino respetando esta diversidad, esta pluralidad, modificar la realidad en que están viviendo las mujeres, los hombres, los niños en nuestro país. Es una concepción distinta. En términos económicos, digamos, se está apostando precisamente abordando el tema de la montaña, por ejemplo. Un enfoque distinto. No estamos esperando una cuestión asistencialista, sino estamos apostando por el desarrollo microrregional. Los programas sociales del licenciado López Obrador tienen precisamente esa visión, que las mujeres, los hombres, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, tomen en sus manos la formación de su destino, que tomen decisiones, que empiecen a jugarse sus capacidades. Yo digo que tienen una visión distinta y eso es una gran riqueza. No tiene que ser una desventaja. Hasta ahora ha representado una desventaja, pero puede convertirse en una pieza clave de un modelo de desarrollo distinto. Entonces, se apuesta por una inversión importantísima desde el gobierno federal en todas las microrregiones del país para desarrollar su potencial. ¿Sería la focalización, la regionalización del desarrollo para generar circulante económico? No nos gusta el término de focalización porque en general la focalización se ha vinculado más a un tema clientelar. Es más bien un tema de apuesta por las microrregiones. Obviamente que ahí crezcan, digamos, los capitales sociales, los capitales de la creatividad de los mexicanos. Hay un término muy bonito, digo yo, que es famoso en el mundo, que es el ingenio del mexicano, ¿no? Los mexicanos, los guerrerenses, digo yo, tenemos formas de hacer cambios muy importantes en cosas muy concretas y en potenciar oportunidades. Entonces, yo digo, eso se demostró después de la expropiación petrolera, precisamente con la industria petrolera, con la generación de tecnología nacional, la apuesta en las universidades, en el Politécnico. Yo digo que las grandes apuestas, los proyectos más exitosos que tiene México son la Universidad Nacional, el Politécnico, esas apuestas que visualizan, ¿no?, la creatividad precisamente, la inteligencia de los mexicanos, y yo digo que en Guerrero tenemos mucho de eso. Perdón, Jaime. A ver, para aterrizar un poco y aprovechando que ya tocó usted el tema de la universidad, del Poli, por ejemplo, ha trascendido que en Guerrero habrán de crear, Así es. es decir, varias universidades, Así es. universidades públicas. ¿Por qué no nos cuenta usted un poco cómo va a operar este programa de educación superior en el estado de Guerrero? Es decir, y cómo estará vinculado ese programa de producir de profesionistas vinculados con el mercado. Bueno, primero quisiera decir que estamos haciendo un censo, casa por casa, en todo el país. Estamos tratando de diagnosticar cuáles son los verdaderos problemas del país. Se hace un censo cada 10 años en el país y este censo se hizo en 2010. Obviamente está desactualizado. Los padrones de los programas sociales están muy desactualizados, cuando no tocados clientelarmente o con fantasmas, etcétera.
Lo que necesitamos es saber cuáles son las necesidades reales de México, de Guerrero en este caso específico. Y una de ellas es el tema educativo. Entonces, les decía, se está apostando porque en los lugares donde no se ha puesto atención, en los municipios más pequeños, en los municipios marginados, se generen universidades y que los jóvenes puedan asistir a esas instituciones y quitarlos de las conductas antisociales, por ejemplo. Generar economías, desarrollo económico en esas regiones, y no solamente en las ciudades, no solamente en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala, donde hay más población, sino cuidar también lo que no se ha cuidado, digamos, en el desarrollo por cuestiones económicas, tal vez, de optimización de los recursos, sino apostar a que haya un desarrollo más equilibrado en todos los sectores sociales. Entonces vamos a crear 4 universidades. Les decía, hay 3 factores que ha priorizado el licenciado López Obrador. Uno es el tema de las comunidades originarias, los pueblos indígenas, donde hay áreas, donde hay comunidades indígenas. Esa es una prioridad para el gobierno. ¿Hablamos de una universidad en Tlapa? No, ahorita les digo los lugares, les decía los 3 criterios. Comunidades indígenas. Segundo, pobreza, alta y muy alta marginación. Y tercero, violencia. Entonces, si revisamos las áreas del Estado, y digamos las áreas de estudio que se generan, según el INEGI, son más o menos 2.700 áreas en el Estado. Resulta que 2.650 cubren estos requisitos. Por lo tanto, prácticamente el total del territorio guerrerense es una prioridad para el gobierno de la República. Entonces, estamos planteando con esos criterios y, digamos, atendiendo a las necesidades que se han detectado hasta ahora, iniciar con la construcción de 4 universidades. Una estaría en Atoyac, ¿no? Otra estaría en Xochistlahuaca, ¿no? Y otra estaría en ya se me están ¿En Tierra Caliente quizá? No, aquí en Tierra Colorada. Tierra Colorada. Sí, Juan R. Escudero, ¿no? Y en la montaña tendríamos también una de las universidades. Es decir, todas estas vinculadas con las vocaciones regionales. Sí, y la idea es que tengamos, dentro de un sistema de universidades que habrá en el país, se construirán 100 universidades este primer año, pero la idea es que en el segundo año tengamos más universidades, incluso aún más que 100 universidades. Estaremos multiplicando la oferta educativa, priorizando, insisto, los lugares donde no ha llegado la educación superior, porque queremos apostar al arraigo de las comunidades a sus territorios. ¿Esto para cuándo está proyectado? Para este año. Mismo año. 2019 estarán 4 universidades estarían arrancando este mismo año. Una en Atoyac, una en Xochis, otra en Juan R. Escudero y otra en la montaña. Así es. Y tendríamos la construcción incluso de estas universidades. Está intentando que terminemos las obras este mismo año. De entrada vamos a construir aulas temporales, pero queremos terminar las obras. Está presupuestado. Ya hay un presupuesto etiquetado para construcción de las universidades y el funcionamiento. ¿De cuánto es este presupuesto que hay? No tengo el dato preciso, pero digamos que es el presupuesto nacional y se tiene garantizado pues el dinero, los recursos para que se construyan los 4 edificios en Guerrero y que se contrate, digamos, a los maestros, que se haga el comité académico. Queremos cuidar mucho que sea un comité académico robusto, que entienda las necesidades de la región, que haya además un comité de administración que garantice la transparencia, la honestidad en el manejo de los recursos y obviamente que se cuide mucho la calidad académica de estas universidades. No queremos solamente, digamos, que se cumplan requisitos, sino que se resuelvan necesidades sociales en las regiones. No habría rechazados, porque eso es lo que ocurre, por ejemplo. Bueno, lo que estamos previendo es que haya una capacidad óptima en las escuelas. No son los municipios más poblados donde se van a instalar
Y bueno, pues ahí tendríamos, no habría esa figura de los rechazados. En la montaña, por ejemplo, estamos previendo que en Metlatónoc, que si bien ya no es el municipio más pobre del continente, ¿no? Pero sí es el segundo municipio más pobre. Y además tiene a su vecino ahí, que es el más pobre. El más pobre. Entonces, que antes era el mismo Metlatónoc, nada más que ahora está partido. Así es. Entonces, ahí se construirá uno de los centros universitarios. Y además, bueno, se seguirá atendiendo pues, las ciudades Acapulco, Chilpancingo, etcétera, para garantizar el crecimiento de las matrículas y que se pueda atender a los jóvenes. Ese es, por ejemplo, un tema simplemente, pero la idea, y por eso tenemos el concepto dentro del gobierno de los programas integrales, es que no solamente sean o que sean proyectos aislados, sino que se vayan conjuntando con todos los programas sociales para que haya un crecimiento armónico y se potencie un programa y otro para el desarrollo del país. Decimos, nosotros no queremos crecimiento, queremos desarrollo. No queremos que crezca el Producto Interno Bruto y seamos la 12ª, 13ª economía en el mundo, como lo somos, sino queremos que haya un crecimiento y un abatimiento de la desigualdad. No solamente que haya el hombre más rico del mundo en México, sino que deje de haber tanta pobreza en el país. Entonces, que haya más equidad, más Ahora, Pablo, sobre este mismo tema del universitario, usted siendo diputado local, empujó una iniciativa para, para decirlo suavecito, para revisar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, y resulta que apenas ayer, miembros inclusive de su propia bancada, los morenos en el Congreso del Estado, ¿no? Es decir, diciéndolo en términos de los abogados, le dieron palo a esta iniciativa. La enfriaron, vamos. No le dieron, está en la congeladora. Sí, la comisión le dieron palo, no la dejaron pasar. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué está pasando? Bueno, primero yo quiero decir que pues somos respetuosos de la autonomía del Poder Legislativo, aun cuando yo soy diputado con licencia. Pero ese es un lugar común, ¿no? Quiero decirles que obviamente el Legislativo llevará su camino. Mi opinión es que es necesario que revisemos el tema del acceso a la universidad, a las universidades públicas. Tiene que ver con, no podemos permitir como sociedad que el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, o a la educación media también, se vea condicionada por los recursos económicos. A un pago de una cuota. Ese es el centro de la propuesta que hicimos. No puede ser que por un pago, ¿no?, para una ficha, no puedas siquiera tener acceso a presentar el examen para ver si accedes a la educación, ¿no? Ya es algo que te margina mucho. Ahora mismo hay el pago de fichas para inscripciones en el tecnológico, por ejemplo, de Chilpancingo, y que vemos a muchos jóvenes que están yendo a los bancos precisamente a pagar estas inscripciones, que creo que pues son contrarias a lo que dice la Carta Magna, ¿no? Bueno, yo digo, así lo planteaba en la iniciativa. Uno es la Constitución General de la República, la Constitución del Estado, la propia Ley Orgánica de la Universidad establece la gratuidad en los servicios educativos. Entonces, decimos, bueno, pues eso hay que hacerlo muy específico. Es un contrasentido, pues. Y decir, aquí hay una contradicción, vamos a resolverla. Bueno, yo digo, hay un debate, se generó un debate, yo creo que es sano el debate, yo creo que es necesario revisar este modelo y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar por no tener recursos económicos. Eso es lo fundamental en la Universidad de Guerrero, en las universidades públicas. Yo digo, obviamente hay un sistema privado, también la iniciativa tenía otro apartado en donde se propone que aumente el número de becas que otorgan las universidades o el sistema educativo privado, ¿no? Porque el sistema educativo privado tiene un reconocimiento de validez oficial, necesita cumplir ciertos requisitos, y a nivel nacional
hay diversos montos de becas que se ven obligados los colegios particulares a dar. Nosotros decíamos, hay que igualarlo, ¿no?, a un estándar y aumentar el número de becas que den, porque necesitamos mucha solidaridad, digamos, en este momento de las instituciones privadas, de las instituciones públicas también, para abrir las universidades, abrir las puertas de las aulas para que los jóvenes se preparen y sacarlos de las calles, sacar de este concepto tan desafortunado que fue de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que no lo hacen no por falta de voluntad, sino por falta de oportunidades. No hay empleo, no hay lugares, no hay matrícula en las universidades. Entonces decimos, necesitamos que todos hagamos un esfuerzo como sociedad para abrir las aulas y garantizar que nadie se quede sin estudiar. En el caso de, tocas un tema importante, que es el tema de los programas que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador para los beneficios que se le van a dar a los estudiantes, becas para estudiantes, también para apoyos económicos para adultos mayores y para los llamados ninis, los que no estudian ni trabajan. ¿En dónde? Porque hay muchas preguntas respecto en dónde van a empadronarse a estas personas, cómo le pueden hacer. Ya tienen, aparte del censo que están haciendo ustedes, porque lo están haciendo, se dice casa por casa, que también hay un tema ahí que se ha denunciado, que han estado realizando clientelismo político con este asunto de los adultos mayores en Acapulco, por Marcial Rodríguez Aldaña incluso lo denunció, y que es secretario general de tu partido, de Morena, en Guerrero, y que te señala directamente a ti de ser el responsable de este clientelismo político que se está dando con este programa de adultos mayores. Sobre eso, dinos qué está pasando en Morena, qué está pasando con este programa. Yo no puedo hablar como desde Morena, ¿no? Yo soy un funcionario público, pero sí les quiero decir, hicimos una investigación sobre lo que estaba pasando. Es absolutamente irregular, está prohibido por la ley que en una oficina de un partido político se hagan trámites gubernamentales. Entonces iniciamos una investigación y afortunadamente hubo un reportaje ya sobre lo que está pasando. Hay incluso fotografías que están exhibiendo. Que es en los módulos de atención a los adultos mayores, que van a preguntar precisamente sobre lo que me preguntaste inicialmente, de cómo funcionan, dónde se pueden empadronar. Les dicen, vayan a la oficina de Morena que está atrás de la catedral. Y entonces llegaron cientos de adultos mayores. En la Avenida Quebrada. En la Avenida Quebrada, a empadronarse ahí. Y en el lugar, eso lo muestra el reportaje, hay una cartulina que dice, aquí no se empadrona, los censos son casa por casa, sea paciente, ¿no? Entonces, ahí nos están levantando los censos, quiero ser muy claro en eso. Nosotros tenemos un sistema que utiliza las tecnologías, las nuevas tecnologías, que georreferencia dónde se levanta el censo. Entonces, si no se hace en los hogares, nos muestra una alerta de que este censo no se levantó correctamente. Y necesitamos nosotros que sea casa por casa. Así están establecidas las reglas, así han estado levantándose los censos. Entonces es imposible técnicamente que se esté haciendo el censo en una oficina, ya sea gubernamental o de Morena. Por el momento no se está haciendo en ningún lugar, en ninguna oficina. Llegará un momento en el que se hagan en las oficinas y en los centros integrales de desarrollo, que son unas oficinas que pondrá el gobierno federal para hacer múltiples trámites, entre ellos afiliarse a alguno de los programas sociales. Pero todavía no es así. Ahorita estamos casa por casa levantando este censo del bienestar para conocer las necesidades de la gente. Entonces, les quiero decir claramente, no hay un levantamiento de censos. Lo que nos informaban es que en esa oficina estaban tomando los datos para pues mandárselos a alguien, ¿no?, que fueran a visitar a estos adultos mayores. Los propios adultos mayores muestran en esta entrevista que no se les está empadronando ahí. ¿Pueden mandar los datos desde ahí, desde esta oficina, a alguien para que fuera a visitar? Bueno, lo que hemos dicho nosotros en diferentes entrevistas es que nos hagan llegar a las oficinas del gobierno
todos los que no han sido censados. Para nosotros, pedirle a los servidores de la nación que vayan a levantar el censo a las casas de todos aquellos que no han sido censados. Quiero decirle también a todo el auditorio que no se preocupen. Vamos a terminar de hacer el censo casa por casa. Y esto no implica que quedan fuera, ¿no? Hay diversos motivos. Uno, no estaban cuando pasaron los servidores a levantar el censo. No había alguien en la casa, era una hora en la que están trabajando, salieron un domingo que fueron de paseo, o población migrante, ¿no? Que salen a trabajar por temporadas, o que estaban en Estados Unidos, en fin, cualquier supuesto implica que pues, necesitamos ir a censar nuevamente a esas personas a su hogar. Otro supuesto es el de los desplazados por la violencia. Ahí estamos previendo tener un programa especial para que a los desplazados los podamos censar en el lugar donde están. Pero eso va a ser algo muy específico, muy pequeño y para una población muy específica. Y no queremos que esto se vuelva un clientelismo, es decir, que alguien pueda empadronar a cientos de ciudadanos reunidos en el patio de su casa para condicionarle los apoyos. No, queremos que se vaya a su casa, que se sepa quiénes son, que se sepa dónde viven y que se sepan sus necesidades, ¿no? Si hay alguna discapacidad, si son personas de la tercera edad, si hay jóvenes, es el programa de becas para jóvenes es el más grande en la historia del país. Y se va a estar apostando, insisto, por el futuro. Y por lo tanto yo digo, no hay... ¿De dónde viene la denuncia de Marcial pues Rodríguez Aldaña? Hay mucho golpeteo, y digo, no solamente de él, sino pues, de muchos actores políticos. ¿Por qué hay un golpeteo como se ha visto en la agenda pública, en la agenda mediática? Precisamente que Pablo Amílcar, desde que el 1 de diciembre asume Andrés Manuel López Obrador hacia acá, bueno, un poco antes también, no has generado los consensos suficientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que no se trata de eso, más bien es no es solamente la figura del delegado, el tema es el gobierno de la Cuarta Transformación y los ataques que hay hacia el gobierno. No es por una cuestión personal los ataques o hacia tu servidor, es una cuestión, yo digo que tienen que ver más con la institución del gobierno de la República, pero mira, nosotros no queremos... ¿Marcial está impulsando esto? No queremos meternos en una polémica en torno a esto. Nosotros decimos, bueno, necesitamos trabajar, necesitamos investigar qué es lo que está pasando, insisto, sobre los programas. No queremos que se politicen los programas, que se partidicen los programas. Es lo que hemos estado reclamando, denunciando durante décadas, y por lo tanto no vamos a caer en lo mismo. Entonces, yo insisto, tenemos garantizado que no será así. Sobre este caso, fíjate, te voy a compartir una información de la agencia de noticias IRSA, precisamente. El diputado federal de Morena por el distrito 08 en la región de la Costa Chica, Rubén Cayetano García, advirtió que procedería legalmente si comprueba el uso clientelar de los programas federales, cuya práctica, aseguró, no la van a tolerar. Este tema lo reveló el diputado Rubén Cayetano García, que es diputado por Morena. Yo quiero decir que nosotros también lo haríamos. Es decir, nosotros desde el gobierno denunciaríamos incluso penalmente a quien esté haciendo uso clientelar de los programas sociales. Lo decimos con toda contundencia. No vamos a permitir, sea de cualquier partido, incluso de Morena, que se utilicen los programas sociales con fines electorales. Lo decimos tajantemente. En este tema de dónde pueden acudir, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué les pedirías a los jóvenes? Que tengan paciencia, porque ustedes van a llegar a sus casas, que las brigadas van a estar ahí. Con los jóvenes tenemos dos formas. Una es las escuelas. Los jóvenes que estén en las prepas están siendo censados en los propios planteles educativos para saber que existen, ¿no? Nosotros tenemos el gobierno federal
tiene los números de matrícula en cada uno de los planteles educativos, pero no tiene los padrones, no hay un padrón. Y las preparatorias, el sistema educativo recibe el financiamiento a partir del número de alumnos que atiende. Y esto ha implicado que en algunas entidades de la República se dice que se tienen más alumnos de los que verdaderamente hay para recibir más financiamiento. Entonces ahora... O sea que se inflan los padrones de las universidades. No solo de las universidades, quiero decir, de muchos. Hasta en los partidos políticos. De todo mundo infla sus padrones para recibir más financiamiento. Entonces, nosotros queremos depurar esos padrones. Se está yendo a todos los planteles educativos para tomar fotografías, para conocer a los jóvenes y para tener su matrícula, su identificación y asegurarles que tengan acceso a las becas. En el caso de las prepas, de la educación de nivel medio superior, tendremos universalidad. Todos los jóvenes tendrán acceso a una beca. En el caso de los jóvenes... ¿De cuánto va a ser la beca para los jóvenes? Ahorita te lo digo, ¿no? Sí. Lo traigo aquí todos los montos. Lo que les quiero decir es, además, digamos, de esto, tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene dos modalidades. Una es trabajo, capacitación para el trabajo durante un año, extendible incluso, y esta es una vinculación con las empresas. No solo, ese es el de los llamados aprendices. Es de los aprendices, ¿no? Y ahí estamos previendo tener más o menos 2.6 millones de jóvenes, que estadísticamente son los jóvenes que se ha diagnosticado que no estudian y no tienen oportunidades de trabajo. Los ninis. Entonces, 2.600.000. De esos 300.000 van a ser becas para estudiar. Si tú no pudiste terminar tu educación por alguna razón y quieres regresar, el gobierno te va a ayudar a regresar a la universidad y pagarte la beca para que termines tus estudios profesionales. Entonces, en eso serán 300.000 jóvenes en el país que estarán en esa posibilidad. Quiero decirles que nos ha costado trabajo encontrar a estos jóvenes. Nosotros estamos previendo que esto sería tal vez el programa más grande y resulta que los jóvenes, pues obviamente no es cierto que no estudian y no trabajan. Los jóvenes se mueven, los jóvenes luchan, los jóvenes buscan qué es lo que van a hacer para sobrevivir, para tener un futuro, a cuidar a su familia, y me refiero no solamente a sus hijos, sino hasta a sus padres. Entonces, jóvenes, cuando los vamos a buscar a su hogar, no están, migraron, ¿no? O se fueron a trabajar a los campos del norte, a Sonora, a Sinaloa, o se fueron a buscar a migrar hacia Estados Unidos, o se fueron a la Ciudad de México, o están en Acapulco. No están en su lugar de origen porque están buscando cómo ganarse la vida. No, esta imagen, ¿no?, que quisieron plantear los tecnócratas de jóvenes que estaban sin ningún incentivo y no querían hacer nada, los empezaron a motear con este nombre despectivo de ninis, y los catalogaban incluso por su fecha de nacimiento, ¿no?, que no tenían ánimos, etcétera. Que yo creo que es más una discriminación que otra cosa. Los jóvenes están buscando su futuro, están buscando qué hacer, y bueno, tenemos ese programa. Hay una plataforma en internet, ahí sí, porque tiene que ver con empleo para Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro .mx, ¿no? Ahí sí se pueden dar de alta, porque lo que va a pasar es que se les va a llamar para vincularlos con las empresas productivas o con las universidades, y ¿hay salarios ya establecidos? Hay salarios establecidos de 3,600 pesos al mes. Al mes. Para estos jóvenes que quieran pues acceder a esta página, les repetimos la página web, es jóvenesconstruyendoelfuturo.mx, donde pueden ustedes entrar, ingresar y registrarse para poder tener pues la oportunidad
de ser capacitados y de recibir una remuneración mensual de 3,600. Hay una cosa muy importante del programa, que es que la vinculará. Ahí la tienen en la pantalla. Se vinculará también con las empresas, decimos. Obviamente esto ayudará a activar la economía. Las empresas tendrán que tener un plan de capacitación, pero no solamente las empresas. Artesanos, músicos, productores agrícolas. Lo que queremos es que los jóvenes empiecen a tener alguna habilidad y que sean capacitados en este periodo. Por ejemplo, las bandas que tienen una tradición en la zona indígena de la montaña, podrían los jóvenes aprender durante un año. Fíjate, Pablo, que ahorita me acabo de recordar, Jaime, es decir, que esto se puede hacer, porque yo lo viví. Es decir, cuando yo estaba en cuarto o quinto año de primaria, mi madre, tu abuelita, doña Rebeca, me tomó de la mano un día, pasamos una calle y me llevó a una tapicería. Claro. Y le dijo al tapicero: aquí te traigo, Pedro, pues se llamaba Pedro el tapicero, aquí te traigo, Pedro, aquí a mi hijo. Dice, quiero que le enseñes el oficio de tapicero. Entonces me dejó ahí mi mamá, es decir, con el tapicero. Y bueno, yo creo que lo único que aprendí a hacer ahí fue a clavar tachuelas. Pero se aprende. Pero bueno, pero es cierto, se puede hacer. Claro. Eso es cierto, ¿eh? No, mire, yo aprendiz. Don Jaime, yo le cuento tapicero. la mía. Ajá. Mi experiencia. A mí mi papá nos llevó, a mi hermana y a mí, a una imprenta. Ah, vaya. A aprender el oficio de impresor. Y fue algo muy enriquecedor, porque aprendimos a acomodar hojas, ¿no? No aprendimos todo el oficio, porque obviamente es una cuestión de años. Pero se aprende y se ve el trabajo de cerca y cambia tu perspectiva. Pero además hay una cosa bien importante. Es decir, se descubre la vocación por el trabajo. Exacto. Tener un oficio. Se fortalece. Es decir, por ser útil. Sí. Y por llevar unos centavos a la casa, ¿no? Claro, pero además, yo le quiero decir, a nosotros no nos pagaban, ¿no? Pero porque éramos aprendices. Pero la idea es que justo los talabarteros, los tapiceros, los diversos oficios, incluso oficios que están desapareciendo, puedan tener un refuerzo y que se pueda, digamos, vincular esto con el sector cultural, por ejemplo, ¿no? Los ¿cómo se les llama? Los narradores de los pueblos, los que hacen la historia. Los cronistas. Los cronistas. Que haya un aprendiz y que se puedan fortalecer estas raíces culturales, estas tradiciones, también con estos jóvenes que pueden aprender esos artes, esos oficios. Ahora, perdón, Jaime, más allá, no sé si me voy a salir un poquito del tema, más allá del asunto de los programas de aplicación inmediata, como son el programa de apoyo a los jóvenes aprendices, en este caso, las becas para los estudiantes, las pensiones para los adultos mayores, más allá de eso, a ver, la gente, seguramente la gente que nos está viendo ahora mismo, lo que quisiera saber también, es decir, es información en relación con, no sé si ya se ha proyectado, es decir, la gran obra para Guerrero, obra pública. Es decir, alguna vez cuando se lanzó la idea de que se iba a construir o a aperturar, dicen ahora, la autopista del Sol, eso creó una enorme expectativa, ¿sí? Cuando se ha hablado de la carretera transserrana, es decir, que comenzaría en Chilpancingo e iría a salir a Vallecitos de Zaragoza, allá en la Costa Grande, los límites con el estado de Michoacán, también ha creado expectativas. Claro. Es decir, la gran obra, es decir, una presa, la gran presa, por ejemplo, la Padrota, por ejemplo. Que ya no caminó, ¿no? Sí, que está el proyecto está dormido. Bueno. Ajá, es decir, ¿qué podemos hablar, o qué podemos decirle a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, sobre la gran obra física? Bueno, quiero decirles que primero sigue habiendo la inversión del gobierno federal en el estado, tendencialmente como venía haciéndose, por ejemplo, para mantenimiento de caminos, las carreteras federales,
etcétera. Recientemente salieron algunas licitaciones, algunos concursos para darle mantenimiento a estas carreteras. Pero les quiero platicar, a ver, tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En Guerrero vamos a tener más o menos 3,000 millones de pesos invertidos en Jóvenes Construyendo el Futuro, que se entregarán de manera directa, y nosotros apostamos, es decir, este proyecto apuesta por el crecimiento económico de las comunidades. Es decir, si un joven recibe este ingreso de 3,600 pesos y no se lo va a ir a gastar a otro lugar, lo va a gastar ahí. Esto va a activar la economía de las comunidades de las regiones. Luego, la creación de las universidades públicas. Les decía, vamos a tener la inversión que se va a tener en la construcción nada más de las universidades, va a ser, aquí tengo ya la cifra, de 49 millones de pesos para la construcción de las universidades, y se utilizará mano de obra local, ¿no? Otra vez la idea de generar economías locales. Beca para todos los estudiantes de nivel medio superior, 1,361 millones de pesos. Todos estos son extras de lo que se venía invirtiendo en el Estado, ¿no? De los programas sociales que se venían haciendo en el Estado. Fíjate, muchas personas están preguntando respecto a pues muchos puntos desde Estados Unidos también. Dicen que qué programas hay para los que regresan de Estados Unidos a México para volver a vivir en su lugar de origen. Y también Julián Martínez dice que el mayor problema de los beneficios y que no llegan al ciudadano son los políticos. Antes de que apoyen, ellos ya están pensando en otro cargo o peleándose entre ellos, fomentan la confrontación entre las personas más necesitadas. Qué mal están los gobernantes. También hay Gabo Alcántara, dice que qué pasa con los 50 puntos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y hacen una serie también de menciones que existen en las artes, la Escuela de las Artes y Oficios, solo que nunca se les ha tomado en cuenta. Como lo dijo Monreal, Morena ganó, y por eso el beneficio para otros desconocidos. Cuidado con la soberbia, el triunfo es de Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos comentarios, la gente está participando y que están también pidiendo qué programas hay para las jefas de familia. Muy bien, quiero decirles, les termino de decir algunos otros de los programas. Becas educativas para el bienestar. Vamos a tener una inversión de 3,000 millones de pesos, 3,056 millones, y se beneficiaría a 451,000 familias en el estado de Guerrero. 351,000 familias. Las pensiones para adultos mayores se invertirán 4,450 millones de pesos. Este año. Este año nada más. La pensión para personas con discapacidad se invertirán 634 millones. El crédito ganadero, 425 millones. El programa de producción para el bienestar, de precios de garantía, canasta alimentaria, se van a invertir 1,003 millones. El apoyo productivo directo al campo, 687 millones. A ver, ¿qué otros? Ya se trabó. Hay de verdad muchísimos temas porque surgen de un tema varias aristas. Sí. Hay muchos puntos. Y aquí algo que es importante, tú eres el delegado único del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, y lo que se ha mencionado es que, tú serías el coordinador de todas las delegaciones federales. En un momento se integrarían todas a la delegación única. ¿Qué es lo que pasa con la depuración, con las delegaciones federales en Guerrero? ¿En qué paso estás? ¿Cómo es que has avanzado? ¿Ya tienes una evaluación? ¿Van a cambiar todos los delegados? ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Mira, primero lo que quiero decir es que desaparecieron ya
las figuras de delegados. Se modificó la ley orgánica del gobierno, ¿no? De la Administración Pública Federal, es el nombre correcto. Se modificó y desaparecieron todas las delegaciones en todo el país. Y se creó una sola delegación, es decir, las delegaciones por secretaría. Se creó una sola delegación. En Guerrero teníamos 62 delegaciones y oficinas de representación. En otros estados como Nuevo León o los estados del norte de la República había quien tenía solo 9 de estas representaciones. Hay una disparidad y una gran incógnita en las funciones que llevaban estas representaciones. Porque uno puede decir, claro, en Guerrero hacían falta más oficinas porque hay más necesidades. Pero hay otros estados que tienen necesidades igual y no tienen tantas representaciones. La idea es una optimización de la administración pública, que no se derrochen los recursos, que se haga un plan de austeridad y de que no se trate de puestos para amigos, ¿no? Las delegaciones no terminaban sin función porque al final se tenía que ir de todas maneras a la Ciudad de México a resolver los problemas. La idea que se tiene ahora de que las delegaciones es que se puedan resolver en Guerrero, incluso no en Chilpancingo, sino en las regiones, las necesidades que se tengan con el gobierno federal. Entonces, ¿ya no hay delegados? Ya no hay delegados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la delegación del ISSSTE? Bueno, ¿qué pasa? Les quiero decir que este tema te decía es de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hay otras entidades que tienen su propia ley orgánica, como el ISSSTE, como CFE, como el IMSS, que tienen su propia ley y sus propios delegados. Sin embargo, les quiero leer el artículo. También en ese caso, digamos, esta modificación a la ley previó que las dependencias que tengan oficinas de representación en los estados se deben coordinar con las delegaciones. Debiéndose observar lo siguiente: en el inciso F establece que la designación que ocupen estas representaciones deberá hacerse a propuesta del delegado de los programas de desarrollo. Entonces vamos a tener que coordinarnos todos, aún los del IMSS, los del ISSSTE, los de CFE, aún con ellos, SST. vamos a necesitar estar perfectamente coordinados. ¿Con quién te vas a coordinar y cuáles son las que desaparecieron completamente en Guerrero? Las que han desaparecido son todas las que tenían las secretarías, ¿no? Las secretarías. Entonces ahora... Sedesol, por ejemplo. Sedesol, ¿no? Secretaría de Zagarpa, Agricultura. Zagarpa ya cambió su nombre a SADER. Pero bueno, todas las secretarías... y de lo que se trata es que habrá oficinas de representación. No quiere decir que uno solo vaya a hacer el trabajo de lo que venían haciendo 60 y tantas representaciones. No queremos tampoco que se dejen de ejercer derechos, ¿no? Que no se pueda, digamos, acceder a algún beneficio del gobierno porque no hay una oficina de representación. Entonces se nombrarán estas oficinas. Lo que se quitará será la parafernalia que había, ¿no? O sea, choferes, ayudantes, secretarios, asesores, etcétera. Ya, eso es lo que no habrá. Se trata de tener lo necesario, lo indispensable para que funcionen las oficinas del gobierno. Se irán expediendo pasaportes. No son delegados, son coordinadores. Ahora, la idea es que sean los representantes del gobierno, ¿no? En cada una de las áreas. Pero ya no con el staff que los hacía ser funcionarios de altísimo nivel, con sueldos que pasaban de los 200,000 pesos, ¿no? Entonces, ahora ya no. Ahora serán servidores públicos con ¿Cuánto austeridad. ganas tú como delegado? Vamos a tener un sueldo... ¿No te han pagado? No me han pagado, pero vamos a tener un sueldo de nivel por debajo de los subsecretarios, ¿no? Estamos teniendo... será aproximadamente de 80,000 pesos, una cuestión así. Mensuales. Mensuales. Yo no tengo la cifra exacta, pero digamos es... Ahora, Pablo Amílcar, hay un programa que enunció el presidente López Obrador que se refiere a este
programa de la construcción de caminos con mano de obra. Sí, intensiva. Que es un programa que me parece que es una réplica, por no decir copia, de un programa que se aplicó en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que en Guerrero, justamente en Guerrero, a nivel nacional, lo coordinó Juan Sánchez Andraca. Y que se denominó Caminos de Mano de Obra. El escritor Juan Sánchez Andraca. Sí, claro. Que consistía, bueno, él lo dijo el presidente López Obrador, en que si hay necesidad de construir un camino o de abrir un camino de una comunidad rural a otra, o de una comunidad rural a la cabecera municipal, ese camino será construido con la mano de obra de los propios lugareños, es decir, de la gente que vive en las inmediaciones del lugar en donde se va a abrir ese camino. Y obviamente pues ellos recibirán sus salarios. Inclusive dijo el presidente López Obrador, se utilizarán revolvedoras manuales y los caminos no serán de terracería o de chapopote, con chapopote, serán con concreto hidráulico. Es decir, esto en Guerrero, ¿cuándo lo veremos? Es decir, porque esto a mí me parece muy importante, porque esto arraigará, es decir, a la gente en sus comunidades. Y generará circulante económico. Obviamente, claro. Chamba. Justo eso, lo que les quiero decir, este es un programa no de comunicación, es un programa de empleo y de arraigo al territorio, a la gente. La idea es que vamos a tener 2 municipios inicialmente donde se hará este año ese programa, que son Tlacuapa e Iliatenco. En esos 2 municipios estarán haciendo los caminos rurales, los caminos de conexión hacia la cabecera municipal con cemento hidráulico. Vamos a tener, el objetivo es fundamentalmente reactivar la economía y evitar la migración. Entonces, la idea es que en Oaxaca y en Guerrero es donde más se enfocará este programa. Lo decíamos, una de las prioridades son las comunidades indígenas. Lo quiero decir porque hay muchos municipios que están diciendo sí, pero a mí también me hacen falta caminos y tenemos que conectar la cabecera con tal comunidad, etcétera. Y hace unos días se me planteaba que que el gobierno federal diera una dotación especial para algún otro municipio. Les quiero decir que hay la comunicación, insisto en que es un programa de generación de empleo, no de comunicación, porque la comunicación en ese sentido la ve el gobierno estatal. Los caminos, intermunicipales, los caminos que conectan a las comunidades con las cabeceras, etc. ¿Te refieres a la comunicación carretera? La comunicación carretera. El ámbito de competencia es estatal. Entonces, y por eso se está haciendo un programa de empleo más que de comunicación con este programa. Muchos de los programas del gobierno son de ese tipo. Pues es un modelo de activación económica, ¿no? Específicamente, bien lo mencionabas, hace algunas décadas se inició o se hicieron este tipo de programas en Estados Unidos, ¿no? Durante la recuperación después de la Guerra Mundial, en el New Deal se hizo una construcción intensiva de caminos. Habría que darle empleo a la gente. Claro, hay que darle empleo y aprovechar para construir infraestructura. Nosotros decimos en Guerrero... El dinero se queda ahí, ¿no? Claro, y en Guerrero necesitamos una construcción de infraestructura bárbara. Somos uno de los estados con menos infraestructura carretera que hay en el país. Pablo Amílcar, hay muchísimos temas que platicar, pero es bien importante también que la sociedad sepa. Si ustedes como delegación tienen algún número de teléfono donde los puedan contactar, tienen alguna página web donde puedan transparentar incluso los programas que tienen, también el uso de los recursos que van a aplicarse en Guerrero con el presupuesto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Algún sitio web? Mira, obviamente hay una pregunta que se quedó atrás, es la cuestión de las delegaciones. Nosotros estamos recibiendo paulatinamente las delegaciones.
porque necesitamos pues todo un equipo que reciba y que revise el proceso de entrega-recepción. No han terminado legal. todavía. No se ha terminado y en muchos casos ni siquiera se ha empezado en varias delegaciones. La idea es... ¿En qué porcentaje estás? No, bueno, pues estamos empezando, ¿no? En realidad estamos iniciando esto. Se va a hacer un rediseño de toda la administración pública desde las secretarías. Pero quiero decirle a la gente que nos tenga un poco de paciencia, porque además del censo se está haciendo una revisión de la administración pública federal, pero lo prioritario, nos ha dicho el presidente López Obrador, es entregar los beneficios ya. De lo que tenemos del avance de los censos, ya se empezó a pagar el programa de adultos mayores con el doble, como se había prometido desde enero. Los primeros días de enero se depositó a todos los beneficiarios de adultos mayores el doble de lo que había estado Aunque no está el 100%. Aún cuando no esté. Cuando se esté censado, al 100%, los que falten se les va a pagar retroactivo, ¿no? Nadie va a faltar. Eso es bien importante y que lo sepa. Sí, los adultos mayores. Nadie va a faltar de pagarle sus beneficios desde enero. Entonces, con paciencia, vamos a poder llegar a sus hogares, vamos a poder censarlos y se les va a pagar completo su beneficio. Al doble, como se había dicho, desde enero. Se están depositando 2 meses juntos, lo cual pues da una facilidad, pues, un colchoncito. Es una lanita, ¿no? ¿Cuánto es? Es el doble de lo que se había venido pagando en los gobiernos anteriores. Ahorita te digo la cifra exacta. Porque pues ya, yo empecé a recibir llamadas de varios beneficiarios del programa diciéndome qué bueno que sí cumplieran, ¿no? En enero. Sí, ¿no? pero hay quienes dicen que no les han cumplido, vamos, ¿no? Claro, pero por eso les decía, hay adultos mayores que están diciendo, van al INAPAM a decirles, oigan, ¿dónde está mi pago? Porque yo debía haber recibido ya mi pago. Se va a hacer el pago como se venía haciendo, pero ahora, insisto, va a ser del doble, va a ser de 1,274.61 pesos mensuales. Eso es lo que recibirá cada uno de los adultos mayores. ¿A partir de qué edad? De 68 y más. En el caso de Guerrero, como te decía, hay una prioridad de las áreas donde hay población indígena y muy marginada. Empieza a los 65 en la mayoría de todas las áreas que tienen población indígena y muy marginada. Entonces, vamos a tener, ya se empezó a dar, el programa de personas con discapacidad ya se empezó a pagar. Vamos a empezar el programa uno de los grandes programas que solamente está en Guerrero y que, digamos, la inversión que se hará es equivalente a un programa de creación de infraestructura, es el programa de fertilizantes, que se ha desatado una gran polémica en torno a los fertilizantes, porque si va a alcanzar, no va a alcanzar, que si se va a hacer padrones y asambleas, etcétera. Que si son 650 millones de pesos lo que se aprobó para Guerrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de asumir, pues se comprometió a pagar el fertilizante con el presupuesto federal y otorgarlo gratuito en Guerrero. Incluso este programa pasó a manos del gobierno federal, al gobierno de la República, que estaba estimado alrededor de 1,200 millones de pesos, y que han salido ya organizaciones campesinas o líderes campesinos, o quienes dicen que son campesinos, a decir que sí, no va a alcanzar los 650 millones proyectados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que incluso, pues bueno, están rechazando que sea Héctor Popocabón el coordinador de este programa en Guerrero, ¿no? Primero quiero decir que el señor Popoca no es el coordinador. ¿No es Popocabón? No ¿Qué cargo tiene Popocabón? Él trabaja en la oficina del secretario de Agricultura, ha estado ayudando en algunos de los procesos, pero esto se va a manejar de manera... ¿Por qué se ostenta él como el coordinador del programa de fertilizante en Guerrero? Bueno, él le ayudó en un proceso al secretario para hacer un diagnóstico, pero ya tuvimos hoy una reunión con el encargado nacional del programa. Es el doctor Jorge Gates. Él es el coordinador nacional de este programa
tuvimos una reunión también con el director de planeación de Segalmex, que es la paraestatal del gobierno de la República que se encargará de la distribución del fertilizante en todo el estado de Guerrero. Porque, ¿fue licitado esto? Porque todavía no se compra, pero ya se tiene, es decir, les quiero decir que también está previéndose que sea el gobierno, el gobierno central, el que haga estas compras, ¿no? El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda va a hacer estas compras y se comprarán a los grandes productores, ¿no? Nacionales e internacionales, etcétera, y la cuestión es que vendrán a precios, pues, a los precios más bajos del mercado. No va a ser gratuito. Lo que se dice compras consolidadas. La compra consolidada. Lo que va a pagar el gobierno va a ser el precio más bajo. La adquisición que van a hacer. La adquisición. Y esto implicará que con menos dinero se pueda comprar el monto necesario. Nosotros entendemos que estos precios de los 1.200 millones de los que se hablaba eran porque se hacían compras incluso por municipios o por líderes de organizaciones, que implicaba un precio de mercado mucho más alto por la cantidad que se compraba, o por, en algunos casos, desvíos, ¿no? Que implicaban pues la inflación de los precios. Entonces, el gobierno federal está garantizando con los 650 millones de pesos proyectados para con la compra del fertilizante gratuito alcance. Así es, la proyección que tenemos es que con esos 650 millones de pesos compramos el suficiente materia prima para que se haga el reparto en todas las para todos los beneficiarios de este programa. Obviamente hay un tema con las organizaciones campesinas que han estado protestando, no solamente por este programa, sino por todo el proceso que se ha anunciado desde el gobierno federal, de que ya no será a través de las organizaciones campesinas que se entreguen estos beneficios. La idea es que se entreguen directamente a los productores, que no haya intermediarios, ni los presidentes, ni los líderes, ¿no? Ni ninguna intermediación, sino que llegue directamente a los productores, y los demás insumos que se vayan de los demás programas. Por ejemplo, el crédito ganadero, que implica pies de cría, también la idea es que lleguen directamente sin intermediación de ninguna especie. Una precisión, previo padrón, ¿no? Previo claro, registro, digamos. Claro, de hecho se tiene ya un padrón que se ha utilizado, se va a depurar y se va a perfeccionar ese padrón, pero lo que tenemos garantizado es la suficiencia. El presidente López Obrador dijo en la entrevista de ayer en Palacio Nacional, pues que si no alcanzaba ese monto, pues se modificaría, o sea, sin problema. Hay suficiencia presupuestal para eso. Sobre la precisión, este tema de Héctor Popó Cabón, quien se ha asumido como el coordinador de este programa de fertilizante en Guerrero, ¿quién es el coordinador de este programa en Guerrero? ¿Quién se va a encargar de esto? Lo que les quiero decir es que este programa es un programa nacional que tiene como piloto a Guerrero, ¿no? Entonces, el único estado donde hay este programa es en Guerrero. Y el coordinador es el coordinador nacional de este programa. Sería Jorge Gage. ¿No? Él es el coordinador nacional. Yo acabo de estar con él hace unas horas. ¿No tiene él intermediarios? Él es directamente designado por el secretario de Agricultura y por el presidente de la República, es el coordinador nacional, y él es mano derecha del secretario de Agricultura. Pues se ha dicho que este programa arrancaría el 8 de febrero en Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en Guerrero. ¿Esta sería su visita más próxima a Guerrero? No, su visita sería el 7 de febrero. 7 de febrero. Viene a la ciudad de Iguala a arrancar el programa de becas para el bienestar de Benito Juárez, se llama el programa de becas Benito Juárez, que se anunciará en la ciudad de Iguala el día anterior, el 7, y el 8 estará en Ciudad Altamirano anunciando el programa de producción para el campo en el ramo específico de fertilizantes. Les insisto, este es solo el estado de Guerrero tiene este programa, es un programa piloto, porque lo que se quiere comprobar... ¿Ahí arrancará el programa del fertilizante en Altamirano? En Altamirano. ¿Lo arrancará? Se hará el anuncio, las reglas, se entregarán, digamos,
se explicará cómo funcionará. Pero esto del arranque se ha visto con los expertos, con los técnicos, con los ingenieros, que no es conveniente entregar el fertilizante ahora mismo, ¿no? Tiene que entregarse cerca de la temporada, porque se puede hidrolizar, hay problemas técnicos con su almacenamiento, etcétera. Entonces se tiene que entregar muy cerca de la temporada de lluvias, antes de la primera lluvia, y se está garantizando que en un periodo corto se pueda entregar precisamente con esta empresa paraestatal que es Segalmex, que tiene una capacidad logística gigantesca. ¿Ya tienen proyectado cuántas toneladas? Segalmex. Entonces, se tiene un estudio inicial, insisto, al terminar el padrón se tendrá la cantidad final. Se ha planteado pues que si hay necesidad, insisto, de comprar algo más de fertilizante o de dotarlo, se dotará. No tendremos problema por eso. Lo que queremos es que nadie se quede sin estos beneficios y que además crezca la producción. Claro. No se trata de producir lo mismo, sino el secretario de Agricultura ha dicho que se vendrán a hacer estudios técnicos de la necesidad que hay del suelo, porque en general lo que hacen las empresas es venderte un fertilizante sin importar la condición del suelo. Entonces, en general, ¿no? Sin estudio regional. Sin estudios, te dicen, este es el fertilizante, écheselo. Y aquí lo que se requiere es estudiar qué se necesita para la tierra y después hacer esa entrega en esas regiones. Hay preguntas aquí, están preguntando qué pasará con las estancias, este problema que se dio a finales de la administración anterior, que no pagaban incluso el subsidio a las estancias en Guerrero, y que ahora pues nos has dicho que la delegación de la Sedesol en Guerrero ya no está funcionando. ¿Es así? No, está funcionando. ¿Sí funciona? Están funcionando las oficinas. Pero no hay delegado. No hay, bueno, ahí estoy despachando yo. En las oficinas, por eso les digo, están abiertas. ¿Tú despachas entonces en la colonia Burócratas? Ahí en donde las oficinas estaban la Sedesol, lo que era la Sedesol. Cerca de la Infonavit. Cerca de la Infonavit. Entonces, ahí lo que les quiero decir es, hay muchos programas que presentaron irregularidades diversas. Por ejemplo, el programa de comedores, ¿no? La cruzada comedores comunitarios contra el hambre, comedores comunitarios, la concentración de esos aquí en Guerrero y en el Estado de México, que incluso han encontrado responsables a nivel federal, multimillonarios, y bueno, ese programa se canceló, ¿no? Por todo este tema. En el tema de las estancias, las cruzadas se canceló completamente. Exacto. El tema de las estancias, hay también muchas cuestiones que se están revisando. En este sentido no se cancela, pero se hace más pequeño el programa. Se está estudiando cómo se harán llegar estos beneficios, porque los beneficiarios no son las estancias. Es más, las estancias no son del gobierno, las estancias son pues, entidades privadas, ¿no? Subrogados. Y el gobierno... los beneficiarios tienen que ser las madres trabajadoras. Ese es el universo de quienes recibirían. ¿Has detectado que hay fuga de capital en estancias? Bueno, hasta ahorita, en lo que va la revisión. Hay reglas de operación que no se cumplen. No podría yo decirte fugas de capital, pero hay reglas de operación que no se están cumpliendo. ¿En la generalidad de las estancias? No en la generalidad, pero obviamente pues está haciendo una revisión de cómo funcionaba este programa. Y se está haciendo a nivel nacional. ¿Y el apoyo está parado ahorita? Los apoyos están parados porque terminaron los convenios en diciembre. Sí. ¿No? Entonces ya, ¿Pagaron ustedes diciembre? Se pagó diciembre, ¿no? Hubo una protesta, yo digo fundada, que siempre se pagaba a mes pasado, es decir, una vez que se concluía el servicio. Mes vencido. A mes vencido. Entonces, la cuestión es que con el cambio de sexenio, se congelaron los recursos de todas las secretarías y entonces se tardó unos días más en poder pagar a las estancias su mes vencido. Se pagó diciembre y digamos ya no, a todas las estancias se les pagó conforme se les debía haber pagado. Pero ya terminaron los convenios, todas las estancias tienen claro eso, que terminaron en el país, terminaron todos los convenios. E insisto, ahora se están revisando las reglas de operación y los montos porque cambiará. Y cambiarán las reglas de operación, queremos que se perfeccione el programa, está
digamos, dilucidando cómo se harán llegar estos beneficios, insisto, a las madres, no a los dueños de las estancias. Los beneficiarios son las madres. Que serían las madres, las beneficiarias, Tienen directamente. Tendrían que ser. Para que ellas paguen una estancia que ellas decidan. Lo que les quiero decir es, todo esto se está revisando. ¿Podrían cancelarse las estancias? Está en el proyecto. Se está revisando el funcionamiento. ¿Cómo está? Les digo, hay una reducción presupuestal, eso ya está aprobado por el Congreso, pero se va a revisar cómo serán las reglas de operación. Se tiene hasta febrero, finales de febrero, para emitir las reglas de operación de este programa, pero por lo pronto ya terminaron los convenios. Entonces, tenemos se revisarán ese y los demás programas que se venían dando por parte de la Sede Sol. Obviamente tenemos programas prioritarios y muchos programas que van a seguir. Entonces, por ejemplo, el Prospera, ¿no? Prácticamente en su totalidad va a seguir, pero se irá transformando e irán transformándose también sus reglas de operación. Quiero decir que en muchos programas sociales hubo mucha corrupción y mucho clientelismo. Entonces, lo que se quiere evitar es precisamente eso, que haya algún desvío, que haya uso político de los programas sociales, y por eso están revisando las reglas de operación para simplificarlas, básicamente. El presidente López Obrador ha anunciado, por ejemplo, que se van a quitar muchas supervisiones, ¿no? En la entrega de programas sociales, muchos de los supervisores pues no cumplían su papel de supervisión, ¿no? Y había 1000 irregularidades en torno a eso. Entonces, ahora se quiere simplificar, se quiere hacer trámites más sencillos para los ciudadanos, para los beneficiarios. Entonces, insisto otra vez en que no haya intermediarios, ¿no? Que sean los mismos ciudadanos los que supervisen en todo caso, ¿no? Exacto, y que puedan reportar anomalías. Pablo, ¿cuándo van a tener una radiografía clara en Guerrero de las delegaciones, de este caso de las 62 delegaciones? La ley prevé que tenemos 180 días para hacer los ajustes necesarios. Nosotros ya llevan 55. Nosotros 56. esperamos que sea mucho antes de esos 180 días. La cuestión es que no nos mandamos solos. Claro. Pues esto tiene que ver con la administración pública federal, que es centralizada, que son las secretarías de Estado las que tienen que llevar estos procesos, las direcciones jurídicas, las revisiones reglamentarias que se van a hacer, las reglas de operación, etcétera, que no se están procesando aquí en el Estado, se están procesando centralmente. Les decía yo hace un momento, y me fui por otra vereda, que el presidente López Obrador ha dicho: nuestra prioridad es la entrega de programas. Entonces esperen, no se va a caer el país porque no se hayan definido alguna cuestión reglamentaria de las delegaciones. Lo que hay que hacer ahorita es entregar terminar el censo y entregar los beneficios a los ciudadanos. Pero es sumamente importante que se atienda muy bien a la ciudadanía, como el caso del ISSSTE, el IMSS. Con certeza jurídica. Que es el tema de la salud es prioritario, es todo. Y ahí hay muchísimas quejas en estas dos áreas, que no se atiende correctamente a los derechohabientes. Hay muchas quejas. Hay algo muy bueno que se está planteando dentro del gobierno. La unificación de los sistemas de salud, la tendencia hacia un sistema único, universal, que atienda a los beneficiarios del IMSS, ISSSTE, los que se han atendido en los hospitales de la Secretaría de Salud, y los que el sistema local, estatal. ¿Un solo ente? Un solo ente que atendería la salud de todos los mexicanos. Se ha hecho un programa piloto en el que entran 8 estados de la República. Sin necesidad de derechohabiencia, vamos. Sin necesidad de derechohabiencia o pago de cuotas, ¿no? Entonces, gratuito. La idea es que sea universal, gratuito, como lo es en países europeos, en Francia, en Suecia, etcétera, en donde, por el simple hecho de ser humano, ni siquiera mexicano, humano, puedes acceder a la salud, entrar a un hospital, que te atiendan, que te diagnostiquen, que te operen, que te otorguen medicamentos, que haya médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, médicas y médicos, y enfermeras y enfermeros. Entonces, ¿dijera Fox? No, Fox, yo digo que
Lo digo porque tengo buenos amigos enfermeros y buenas amigas médicas, o sea, es decir, hay de todo. Quiero decirles que la idea es que los sistemas de salud se unifiquen. Es un camino largo y complejo jurídicamente, porque el IMSS tendría que desprenderse, el ISSSTE también, del subsistema de salud. Claro, del sector salud. Y digamos que esa operación sería a partir de la Secretaría de Salud. Sí, salud para todos. Pues. Es muy interesante en Guerrero porque, como ustedes saben, la Secretaría de Salud estará en Acapulco, ¿no? Y desde aquí se estará dirigiendo este programa de salud universal. ¿Cuándo estarían llegando a Acapulco? De hecho, ya hay varias visitas que ha hecho el secretario, pero digamos se tiene planeado que más o menos en un año estén haciéndose los traslados, inicialmente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura. Y los funcionarios, ¿no? Y los funcionarios, claramente, ¿no? Obviamente hay la posibilidad, muchos de los trabajadores que están en las delegaciones son trabajadores de base que podrían colaborar también en la Secretaría de Salud. No sería necesario mover a los trabajadores de la Ciudad de México a Acapulco. Y entonces, bueno, se están viendo todos los pormenores de este traslado, pero lo que es importante es que en Guerrero tendría un acento muy importante la salud, por la unificación de los servicios, porque la Secretaría estaría aquí en Guerrero, porque hay planes para construir y terminar obras de infraestructura hospitalaria muy importantes, porque uno de los compromisos que hizo el licenciado López Obrador fue que haya medicinas en los centros de salud en Guerrero, y bueno, en el país, pero aquí en Guerrero fue donde hizo ese compromiso. Y lo que queremos es que haya un sistema de diagnóstico y prevención muy sólido en el estado, para poder dar atención, traslados y todo esto hacia los lugares donde tengamos infraestructura hospitalaria. Pablo Amílcar, llevamos alrededor de 1 hora y media platicando y se han dado muchísimos temas. Te digo que esto es, de verdad, pareciera interminable. Sí. Pero hay un tema que se ha dado también en el tema de la agenda pública, y es respecto a que, dice el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, se quejó de la desatención del superdelegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien denunció que ha negado recibirlo. Quiero decirles que no soy superdelegado, pero tampoco infradelegado, ¿no? Es una cuestión... yo hablé ayer con él. Estamos previendo vernos esta misma semana, ¿no? El lunes. Obviamente nosotros estamos interesadísimos en que podamos tener información. Yo vengo de una reunión ahorita con el secretario de Gobierno para tener información completa. Nos interesa que nadie se quede sin los beneficios de los programas sociales. Lo hemos expresado así con el gobernador, lo hemos expresado así con los presidentes municipales. Queremos la información de todo. Y no se trata de marginar a nadie. Yo creo que ha habido una falta de comunicación, sin duda. Yo asumo autocríticamente eso, ¿no? Tenemos ahorita esta etapa de la transición, pero sin duda estaremos en toda la disposición de coordinarnos con el secretario y con todas las entidades del gobierno estatal y los gobiernos municipales, para que haya una atención universal, digamos, y sin distingos de ningún tipo. Ahora, a propósito de este mismo tema de los diferendos, es decir, me parece, como a muchos observadores políticos y ciudadanos comunes y corrientes, me parece que hay un diferendo, o por lo menos eso se ha ventilado, o eso se ve, entre Pablo Amílcar y el gobernador Héctor Astudillo Flores. Es decir, ¿es esto insalvable? Es decir, yo confío en que no. ¿No? Y yo confío en que no sea un diferendo, ¿no? Y que podamos trabajar juntos, salir adelante de esta coyuntura que se dio, ¿no? Nosotros obviamente lo expresamos ya en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, que no tenemos
ningún interés en mantener un diferendo con el gobierno del estado, no queremos hacer ningún tipo de polarización en torno a esto. ¿Vas a poner tus oficios para que esto mejore? Digo, finalmente los que quedan en medio son los ciudadanos. Claro, o sea, aquí lo que se tiene, yo lo decía en mi tweet, Guerrero no se merece esto. Guerrero no puede entrar en un periodo de confrontación, no puede entrar en estas dinámicas de desgaste cuando tenemos tantas necesidades. Pero además todos los días lo dice López Obrador en sus conferencias mañaneras. Es decir, marchemos en unidad. En unidad. Y el presidente está haciendo, todos, ¿no? Está haciendo un esfuerzo muy importante el presidente con los gobernadores. Yo creo que los gobernadores también están poniendo de su parte. Y nosotros, obviamente, tenemos toda la disposición para corregir lo que haya que corregir, para trabajar, para sumar los esfuerzos. Esto es algo donde se debe poner por delante al pueblo. El interés del pueblo. Y yo digo, lo que decía al principio Jaime, el tema de la montaña y la pobreza perenne en la montaña, ¿no? Está una y otra vez, se hacen los esfuerzos, se supone que se llevan los planes, los programas, los proyectos y sigue la pobreza ahí. Pero lo que ahora tenemos es un velo que cubre todos estos problemas en el estado de Guerrero, que es la violencia. Entonces la violencia no deja ver los otros problemas que están por debajo. Las desigualdades, la falta de educación, de salud, de condiciones de vida digna, porque la violencia está galopante. Entonces, bueno, todos estos temas se tienen que ir abordando. Y nosotros decimos, necesitamos abordarlos de manera integral. No podemos dejar uno para después y se tienen que ir abordando. Y apostamos porque las inversiones sociales que se están haciendo nos ayuden a cambiar la dinámica de las cosas. ¿Cómo va a mejorar la relación entre Pablo Amílcar y el gobernador? Con trabajo. Yo creo que tendrá que ser con trabajo. Yo estoy en toda la disposición. Yo se lo he expresado hacia el gobernador. ¿Has hablado con él? He platicado con él ya. ¿Ya ahorita? Sí, ya. En días recientes. Hoy mismo sostuvimos una plática telefónica. ¿Se han dirimido las diferencias? Yo creo que sí. Y él, yo también veo una muy buena actitud en él. Confío en que haya un ambiente de trabajo en el que podamos sacar adelante, insisto, la prioridad es el pueblo de Guerrero. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, te agradecemos muchísimo aquí en la agencia de noticias IRSA esta conversación que hemos sostenido junto con el director fundador de la agencia de noticias IRSA, don Jaime Irra Carceda, y de verdad esperemos que pronto estés con nosotros para poder platicar de más temas, porque hay muchísimos temas en la agenda, y también la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guerrero. Con todo gusto, será un placer. Yo creo que sí nos faltaron muchos temas, yo traigo aquí varios apuntados. Pero démosle un segundo entre y platiquemos de la visita del presidente, que hay muchos anuncios que se tienen que hacer y conviene mucho que los ciudadanos se enteren de lo que está haciendo el gobierno porque pueden exigir sus derechos. Quiero decirles al auditorio, a los ciudadanos, que no se trata de que un funcionario les eche la mano, les ayude. Se trata de que exijan sus derechos. Aquí hay derechos constitucionales que se tienen que ejercer y el gobierno está para eso, para servir al pueblo. De eso se trata el gobierno de la Cuarta Transformación, de servidores del pueblo. Muchísimas gracias a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. ¿Algo que desees agregar? No, solamente tomarle la palabra a Pablo Amílcar para que, en la medida de la agenda, por supuesto, pues podamos seguir conversando porque creo que sí, es decir, hace falta intensificar la comunicación y la información para que la gente, sobre todo la gente, pues esté lo más sabida, lo más informada posible de qué es lo que va a ocurrir en esto que se ha denominado la Cuarta Transformación. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a quienes han seguido esta conversación que hemos sostenido con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado único en Guerrero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, esto es IRSA Vivo. Hasta la próxima.